María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empezamos con un cántico que nuestros hermanos nos van a presentar para ubicarnos en esta temática, en donde nuestro hermano Carlos Echevarría, de nuestras comunidades, va a estar dirigiendo esta reflexión sobre esa espiritualidad del servidor en esa dinámica orante de Jesús. Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasé y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Pues como escucharon, ¿verdad? Vamos a compartir este tema que se titula La espiritualidad del servidor, y yo le añadí dos preguntas. Cuando hablamos de la espiritualidad del servidor, ¿estamos hablando de ser o de hacer? ¿Estamos hablando de lo que hago o lo que soy? Y entonces yo voy a hacer un recorrido por varias citas, entre ellas del magisterio y del catecismo, y vamos a escuchar distintos términos, ¿no? Y vamos a ir sobre cada uno de esos términos, entre ellos pues la santidad, ¿no? La espiritualidad, el ser justo, pero vamos a escuchar varios términos como eso. Jean-Van Roosbrooke dice: muchos ponen la santidad en hacer, mas no aciertan, porque si así se puede decir, no consiste sino en el ser. Que por muy santas que parezcan nuestras obras, no santifican en cuanto obras, sino en cuanto nosotros somos santos, y ellas salen de un interior o centro santo. Tanto tienen de santidad y no más. Así que vemos, ¿verdad?, que ya vamos por el asunto del interior, el ser, que vamos a ver más adelante que no cancela el hacer. Él mismo dice en otra cita: no tanto debemos atender a lo que hacemos cuanto a lo que de verdad somos, porque si fuésemos interiormente, en lo íntimo de nuestras almas, buenos, también nuestras almas serían buenas, y si en lo íntimo fuésemos justos y rectos, justas y rectas serían ellas, ¿verdad? Y si nuestra alma es justa y recta, que es buena, pues nuestro hacer precisamente va a ser justo y bueno. Así que hablamos entonces de santidad, ¿no? ¿Qué es santidad? Y es un término que a veces un poco nos puede intimidar, porque el único que es santo, y
y 3 veces santo es Dios. Sin embargo, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser santos. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia general el 13 de abril del 2011, dijo lo siguiente: la santidad, la plenitud de la vida cristiana, consiste en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura de Cristo, por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma San Pablo, porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Así que vemos también que entra la figura del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante eso también. Y San José María Escrivá de Balaguer decía: santidad no significa otra cosa más que unión con Dios. A mayor intimidad con el Señor, más santidad. Y entonces, habiendo escuchado la reflexión del diácono, ¿verdad?, de Jesús como modelo de oración, pues de eso es la santidad, de eso se trata, ¿no? O sea, Jesús es el modelo. Y entra también la apertura al Espíritu Santo. Pedro Finkler decía: hoy el mundo necesita más que nunca de una vuelta a la contemplación. El verdadero profeta de la iglesia del futuro será aquel que venga del desierto, lo pone entre comillas, como Moisés, Elías, el Bautista, Pablo y sobre todo Jesús, cargado de mística y con ese brillo especial que solo tienen los hombres acostumbrados a hablar con Dios. Entonces, la contemplación es sumamente importante en este aspecto, ¿no?, de la santidad, de la espiritualidad del servidor. El catecismo, hablando de la oración contemplativa, dice: es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Que sí que contemplar no es solamente mirar, no solamente es escuchar, hay una actitud interior. Nosotros esta mañana vimos un arcoíris, ¿verdad? O sea, habrán fijado, otros no. ¿Cuántos arcoíris hemos visto a lo largo de nuestra vida? Hemos contemplado el misterio que hay detrás del arcoíris. Ese es el detalle. O sea, el arcoíris no solamente es un conjunto hermoso de tonalidades de colores, hay un misterio, hay un signo. Y entonces cuando nosotros contemplamos, pues vamos un poco más allá. Es un momento, ¿verdad?, de escucha silenciosa y de amor. Requiere escuchar, pero requiere también descansar atentamente ante Cristo. Y entonces ya el descansar implica otra actitud. El descansar implica descansar en Cristo o descansar ante Cristo, implica una actitud de yo estar a los pies del Maestro. El Papa Francisco, en una audiencia general del 5 de mayo de 2021, decía:
Ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Y aquí entra en juego la oración como acto de fe y de amor, como respiración de nuestra relación con Dios. La oración purifica el corazón y con eso aclara también la mirada, permitiéndolo acoger la realidad desde otro punto de vista. Y cuando nosotros contemplamos, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en esa actitud de darle a Dios ese tiempo de yo estar en Él, ante Él, a sus pies, Él luego se encargará de darnos el tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer, pero desde Él, desde su punto de vista, no el mío. Hay un texto bíblico que nos ilumina, ¿no? de manera clara esto de el contemplar. Y es el famoso episodio de Marta y María. Y generalmente nosotros escuchamos el pasaje o la referencia al pasaje de Marta y María, y que nos acordamos. Marta, Marta, te inquietas y te afanas por muchas cosas. Solamente una es necesaria. Es lo que generalmente nos acordamos. Esos son los últimos dos versículos de ese pasaje. Pero ese pasaje tiene dos versículos anteriores que nos dan mucho detalle de esto de contemplar, ¿no? Y que nos ayuda también a entender la respuesta de Jesús. Ese versículo empieza con la acogida por parte de María, y después presenta la acogida por parte de Marta, y después presenta a María en la actitud propia del discípulo, ¿no? Sentada a los pies de Jesús y atenta a escuchar su palabra. Hasta aquí nosotros vemos un cuadro lo más chévere, ¿verdad? Armonioso. La acogida de Marta y la escucha de María. ¿Qué es lo que sucede? Que la acogida de Marta se convertirá en breve la acogida de Marta se convertirá en breve en un superactivismo. La mujer tensa, dividida por las múltiples ocupaciones, tan ocupada que no consigue abastecer las múltiples ocupaciones domésticas. Y obviamente es comprensible, ¿no? O sea, sabemos quién es el huésped que está en su casa. Sin embargo, resulta su quehacer resulta desproporcionado, hasta el punto de impedirle ver lo esencial justo en el momento en que Jesús se presenta en su casa. Su preocupación es legítima, pero pronto se convierte en ansia, hasta que Marta finalmente no resiste más y se dirige a Jesús para que la oiga María: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. El no te importa, o sea, suena a reclamo e ironía. Entonces Jesús responde con la frase que nosotros siempre recordamos: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús llama la atención a Marta? Por el servicio. Jesús mismo dirá, porque en el versículo 20, en el capítulo 22, versículo 27, Él mismo dirá, porque ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Así que,
queda claro que la llamada de atención no es por el servicio. En la descripción que nosotros vemos en los 2 versículos que preceden a la contestación de Jesús, se hace una descripción de Marta que nos dice que ella andaba afanada con numerosos quehaceres. ¿Qué quiere decir esto? Corría de un lado para otro haciendo muchas cosas, muchas pequeñas cosas, con el tiempo bastante fragmentado. ¿Cuál es el problema? Que en toda la agitación la ocupación se volvió preocupación, siendo dominada por la ansiedad y perdiendo la paz. Al punto de decir en voz alta para que María la oiga: no te importa que yo esté. Su servicio de acogida es muy positivo, pero resulta perjudicado por el estado ansioso con que lo realiza. El evangelista deja ver al lector que no hay contradicción entre la diaconía de la mesa y la de la palabra, pero pretende presentar el servicio en relación con la escucha. Era la actitud que también encontrábamos a Jesús. ¿Para qué Jesús iba a orar? Para decirle al Padre qué era lo que había que hacer. Para escuchar. Hasta el punto de, se toma el ejemplo del diácono en el huerto de los olivos, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad que sí que el episodio nos alerta sobre un peligro siempre frecuente en nuestra vida como cristianos? Los afanes, el ansia y el activismo pueden apartar de la comunión con Cristo y con la comunidad. Entonces, lo que Jesús desaprueba no es la actividad de Marta, sino su activismo. Hacer, por hacer. En el activismo se pierde de vista la meta. Ella no se da cuenta, no puede reconocer, que el maestro está presente. Y cuando se da cuenta, no es para estar a sus pies como María, es para reclamar, y para que María lo oiga. No te importa que yo... Así que en el activismo se puede perder de vista esa meta. Es difícil mantener la concentración. Se desgastan las motivaciones y se terminan haciendo las tareas mal. Y eso es algo a lo cual no estamos exentos ninguno, ¿no? Como servidores. Esta vida frenética, que también ocurre en algunos apostolados, es una de las características de nuestro tiempo. Queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Estudiar y trabajar, estar en la casa y estar afuera, hablar por teléfono y ver televisión, y así muchas más. Ocuparnos de los oficios con el corazón ansioso indica que hemos perdido el norte, que perdimos de vista lo que era esencial, que terminamos esclavos del trabajo. Esto perjudica tanto la calidad de vida como la calidad del servicio. Jesús nos dice que la mejor manera de ser Marta es ser María. Quien cultiva el buen hábito de reflexión, del cultivo de la vida interior en la serenidad de la oración y en atenta escucha de la palabra, logra la capacidad de ver todo desde el punto de vista de la eternidad, purifica sus acciones, capta las prioridades. Jesús entonces nos presenta un valor por mucho mayor: hacerse discípulo por la escucha de su palabra. María ha elegido esto, la mejor parte, que nadie puede quitarle. Solo esa mejor parte hace que el servicio del discípulo adquiera una nueva motivación por Dios, una nueva fuente, la palabra de Jesús, y una nueva finalidad: hacer presente el reino de Dios.
Este es el servicio propio de un discípulo de Cristo. La escucha contemplativa debe llevar al compromiso y la actividad debe partir de la escucha atenta del querer del Señor. Como decía el cardenal Carlos María Martín, para servir al reino hay que servir primero al rey. Para que nuestro servicio sea desde Dios, desde el amor de Dios, hay que ir primero a Él, hay que estar primero ante Él. San Francisco de Sales decía: es necesario no juzgar las cosas según nuestro gusto, sino según el de Dios. Esta es la gran palabra. Si somos santos según nuestra voluntad, no lo seremos nunca bien. Es preciso que lo seamos según la voluntad de Dios. Por eso la importancia de la contemplación. Lo otro que mencionaba la cita es el contemplativo que venga del desierto. Y del desierto aparece entre comillas. Y geográficamente hablando, el desierto es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, caracterizado por la escasez de vegetación y la falta de agua. Pero si vamos a la Biblia, el desierto es además una época de oración intensa. Es el lugar del sufrimiento purificador y de la reflexión, aunque también es una gracia que puede rechazarse. El desierto es el espacio y el tiempo de la unión con Dios. Por eso Oseas, en su capítulo 2, lo propone como el lugar propicio para captar su mensaje espiritual. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros rechazamos estos espacios de desierto. Le tenemos miedo a estos espacios de desierto, de silencio y de soledad, porque en el fondo tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios, porque encontrarnos con nosotros mismos muchas veces supone que fijamos la mirada solamente en nosotros mismos, en lo que soy, en mi pecado, en mis debilidades, en mis fragilidades, y no miro todas esas cosas desde el amor de Dios. Desde Dios, que a pesar de todas las cosas, a pesar de todo eso que Él conoce, me ama y me llama. Y bueno, ya lo decía Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad proceden de la incapacidad del hombre para permanecer sentado en silencio, a solas en una habitación. Y máxime cuando esa habitación es el interior. Cuando vayas a orar a tu Padre, entra a tu cuarto, en lo secreto. ¿En qué cuarto? En el interior. Comentando el pasaje de Marta y María, les mencionaba sobre la importancia de cultivar la vida interior. Dicho de otra manera, la espiritualidad, un término que hemos escuchado. Karl Rahner entendía por espiritualidad vivir desde el espíritu. Entonces, frente a una visión cristiana, frente a una visión según la cual la espiritualidad cristiana puede ser o es concebida como el resultado de un conjunto de prácticas piadosas que hay o habría que hacer, cuando nosotros volvemos a las fuentes bíblicas de donde brota el fenómeno cristiano y en las que se descubren las líneas fundamentales que constituyen lo que es ser cristiano, vamos a llegar a la conclusión de que sin el espíritu como protagonista es absolutamente imposible hablar de espiritualidad cristiana. Si vamos a las Escrituras, la vida cristiana
es presentada frecuentemente como una vida en el Espíritu. Cristiano es el que se deja llevar por el Espíritu. Romanos 8:14. El que sigue los pasos del Espíritu. Gálatas 5:25. El que vive según el Espíritu. Romanos 8:4-5. El que procede guiado por el Espíritu. Gálatas 5:16. El que no contrista al Espíritu. Efesios 4:30. En una palabra, el que es dócil a las emociones e inspiraciones del Espíritu. Espiritualidad significa entonces que yo vivo a partir de la fuente del Espíritu Santo. La fuente de nuestro alimento debe ser la fuente del Espíritu Santo. Pero para poder vivir a partir de la fuente, de esta fuente, necesito ante todo caminos que me conduzcan hacia ella. Estos caminos son los que se llaman los 5 pilares de la espiritualidad cristiana: oración diaria, sacramentos, sagradas escrituras, lectura espiritual y obras de caridad. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos a un estilo o forma de vivir la vida cristiana, que es vida en Cristo y en el Espíritu, que se acoge por la fe, se expresa en el amor y se vive en la esperanza. Entonces, no es hablar de una parte de mi vida o una parte de tu vida, sino de toda la vida. No es hablar de una parte de la vida, sino de toda la vida. Y bueno, o sea, esto de lo que hablamos del activismo, del hacer por hacer, es algo que nos puede pasar a todos. Y es importante estar a los pies del maestro para entonces ver todas estas cosas, incluso todo lo que ella pueda pensar que debo de hacer, y todo lo que ella pueda pensar que no solamente debo de hacer, lo debo hacer ahora. Pues es necesario que yo vaya al maestro, a sus pies, como María, para entonces yo poder vivir todo esto, hacer lo que tenga que hacer según el querer de Dios, no mi querer. Me gustaría terminar con 2 citas de San José María Escrivá. Una dice: necesitamos una rica vida interior, signo cierto de amistad con Dios y condición imprescindible para cualquier labor de almas. En su libro Camino dice: ¿qué afán ponen los hombres en sus asuntos terrenos? Ilusiones de honores, ambición de riqueza, preocupaciones de sensualidad. Ellos y ellas, ricos y pobres, viejos y hombres maduros, y jóvenes y aún niños, todos iguales. Cuando tú y yo pongamos el mismo afán en los asuntos de nuestra alma, tendremos una fe viva y operativa, y no habrá obstáculos que no venzamos en nuestras empresas del apostolado. Así que le pedimos al Señor que nos ocupemos, ¿verdad?, de esta vida interior, que cada vez acudamos a esos 5 pilares que les mencioné más a menudo, ¿verdad? No es que no los hagan, no es que no lo hacen, sino que lo hagamos más a menudo. La oración diaria, sacramentos, sagradas escrituras, lectura espiritual,
y las obras de caridad. Fíjense todo lo que viene primero: oración, sacramento, Sagrada Escritura, lectura espiritual, obras de caridad. Cuando tú hablas de lectura espiritual, ¿es libros inspirados, libros de santos, libros de...? Cuando hablamos sí, de lecturas espirituales, obviamente hablamos vida de santos, libros escritos por santos. Tenemos, por ejemplo, el cardenal Carlos María Martini escribió documentos del magisterio, encíclica. Por ponerle un ejemplo, preparando el tema, fui a Paulina, estaba también trabajando, haciendo una asignación para unas clases, y buscando unos libros para la clase me encontré con uno que se llama La vida interior. Ese tipo de títulos, y otro que se titula La felicidad donde no se espera. Por ejemplo, es un libro sobre la bienaventuranza. Ese tipo de libros, pues, lectura espiritual. Bueno, que Dios me lo bendiga. Amén. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida en tu servicio, Señor. No será mucho, pero me entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder, amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor.